pudimos observar, muchas gracias por la participación en primera medida. Pudimos observar varias situaciones. Primera, esta representación que es gráfica y que es tridimensional, al igual que hicimos este ejercicio del cubo, nos muestra cómo la reunión de diversos factores que se deben tener en cuenta en el momento de la selección de un modelo pedagógico es que le da una dinámica y permite que no sea plano. ¿Y qué representa eso de no ser plano? Que tome vida, que tome un sentido real para el estudiante, que tome una forma. Esa es la analogía que se quería representar con este instrumento. En lo particular a lo que respondieron ustedes, yo puedo sacar respetuosamente unas conclusiones. En la mayoría de los casos que ustedes contestaron, las respuestas fueron desde la generalidad, ¿cierto? ¿Sí pudieron notar eso? Y se supone que nosotros, como parte de un establecimiento educativo, cuando hacemos el reconocimiento de un modelo pedagógico, sea cual este sea, debemos hablar de ese modelo a otro nivel de profundidad, no al nivel de generalidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sobre todo en la parte de los principios. ¿Cuáles son los principios de un modelo pedagógico? Entonces, cuando hablamos de principios de un modelo pedagógico, es cómo ese modelo pedagógico concibe el proceso educativo, cómo concibe la enseñanza, cómo concibe el aprendizaje, cómo concibe el rol del docente, cómo concibe el rol del estudiante. Y todo eso que yo les estoy diciendo a ustedes requiere, además de un manejo general de esa información, como en todo para que sea y tenga un peso académico, debe tener unos soportes. Obviamente no que los fuésemos a mencionar todos acá, ¿no? Sino que como modelo pedagógico, cuando nosotros hablamos, debemos tener unas fuentes que conformen o soporten conceptualmente esas situaciones. Pude yo mirar, por ejemplo, sí, exacto. Cuando uno habla de un modelo pedagógico, por ejemplo, si estamos hablando del constructivismo, el activismo, que es una de las líneas pedagógicas que más influencia tiene en Colombia y Sudamérica. ¿Por qué? Porque rebatió todo el concepto de educación que había anterior a este, que cuál era, que el docente era el que sabía y el estudiante no sabía, y era pasivo. Yo, docente, que sé todo, usted, estudiante, que no sabe nada, usted se sienta ahí, yo le enseño y usted aprende. Durante muchas décadas ese fue el concepto de educación que empezó en Europa y posteriormente a través de la colonización fue traído a América. Incluso alcanzamos nosotros a ser educados con fuertes residuos de ese modelo pedagógico tradicional, donde por ejemplo el concepto de alumno significa en su raíz sin luz o falto de luz, es decir, que no tiene nada, o una tabla rasa. Cuando llega el constructivismo o los modelos pedagógicos que se ramifican desde el activismo, ya se toma otro sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Que el estudiante sí trae unos presaberes o unos saberes previos y que él puede ser partícipe en su proceso de enseñanza y en su proceso de aprendizaje. ¿Quiénes son los personajes históricamente que le dan sustento a esos modelos pedagógicos? Pues Jean Piaget y Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, entre lo que ustedes conocen, la zona de desarrollo próximo, y Piaget con una conceptualización muy parecida, pero él llamaba los estadios del conocimiento, que vienen a ser terminologías diferentes, pero en el trasfondo guardan una línea conceptual muy similar, y es que yo puedo hacerme partícipe de mi aprendizaje, pero requiero que alguien que sepa o que esté en otro nivel más avanzado me propicie la posibilidad de interactuar y yo construir el nuevo conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, pude percibir que hay mucho del constructivismo en los modelos pedagógicos que ustedes tienen y que contempla esas bases. Acá tenemos un concepto de modelo pedagógico
Y entonces dice una reflexión necesaria en la resignificación curricular. Rafael Flores define los modelos pedagógicos como representaciones de las teorías pedagógicas que consisten como paradigmas dentro del campo disciplinario de la coexisten, dentro del campo disciplinario de la pedagogía. Pues prácticamente lo que ya venía diciendo y venía ilustrándoles. Dentro de esto nosotros hablaríamos entonces de constructivismo, ¿cierto? Y de otras modelos pedagógicos más contemporáneos como los que ustedes mencionaron de enfoque dialogante, enfoque social, sociocultural e incluso científico, que es una excelente apuesta. ¿Qué sucede habitualmente? Que uno escucha ese tipo de definiciones, ese tipo de conceptos, y se supone que es constructivista, el estudiante debe ser el centro del desarrollo del proceso de aprendizaje. Y va uno al aula y encuentra que paradójicamente a lo que está estipulado en el PEI del establecimiento educativo, concebido como constructivismo o cualquier otro enfoque, no se hace visible en el aula. ¿Por qué? Porque la clase sigue siendo catedrática, donde el niño está allí, donde él espera todo que yo le diga y él aprende, y solo aprende de lo que yo le pueda brindar en espacios académicos. Los modelos flexibles, por ejemplo, dentro de la metodología o el método de escuela nueva que se suscribe en este modelo pedagógico y donde se supone que el estudiante es partícipe y él a través de su gobierno escolar media y dinamiza todos los procesos en el aula, siendo que el modelo viene con esas características, no se lleva de la forma que está estipulado y termina siendo con guías activas y con una metodología activa más de lo mismo, donde el estudiante muchas veces lo que vemos que hace es que pasa la guía al cuaderno. Y es tanto así el momento que el niño dice, pregúntale a tu profe tal cosa, y el niño escribe en el cuaderno, pregúntale a tu profe tal situación. Entonces miren que el concepto, el niño no ha asumido su rol en su proceso de aprendizaje. ¿Y por qué no lo ha asumido? Porque la práctica de aula no lo ha llevado a esa situación. ¿Sí me van comprendiendo más o menos lo que quiero hacer entender? Dentro de la caracterización de los modelos, de los diferentes modelos pedagógicos, tenemos el tradicional, el conductista, el romántico, el progresista y el social. Y en Colombia, como les decía, ni siquiera esos modelos se encuentran en un estado puro. Nosotros encontramos híbridos. En una misma clase se puede pasar de una etapa tradicional, luego a conductista. En un momento, un día el profesor fue muy motivado y entonces pasó a social o a progresista. Y el niño, el niño no adquiere una dinámica educativa estable porque nosotros le llevamos diferentes situaciones desde lo didáctico y desde lo pedagógico en el marco del modelo pedagógico que nosotros entendemos. También suele suceder, en un mismo establecimiento educativo se le pregunta a los docentes de la misma institución educativa y no les preguntan cuál es el modelo pedagógico aquí, todos no dicen el mismo. O en casos más extremos, algunos dicen que no, lo saben. Entonces, o no existe. Entonces esos son los vacíos de los procesos institucionales que no permiten que los procesos realmente se articulen y que estén direccionados por un modelo pedagógico que es el que orienta el proceso académico del establecimiento educativo. Concepto de desarrollo dentro del modelo tradicional, desarrollo de las facultades humanas y del carácter a través de la disciplina y la implementación de un buen ejemplo. No hay que ahondar en eso porque como maestro lo conocemos. Conductista, acumulación y asociación de aprendizajes. Romántico, desarrollo natural, espontáneo y libre. Progresista, progresivo y secuencial, estructuras jerárquicamente diferenciadas. Y social, progresivo y secuencial, el desarrollo jalona al aprendizaje en las ciencias. Miren, en estos últimos dos modelos en Colombia, realmente
todavía tenemos una brecha, pero bastante pronunciada con respecto a otros países que tienen modelos sociales y modelos progresistas. En Colombia ha venido tomando auge o fuerza el modelo dialogante y muchos establecimientos educativos han asumido en sus instituciones el modelo dialogante. Pero las prácticas de aula siguen siendo o tradicionales o conductistas, entonces hace que en sí se pierda la esencia del modelo pedagógico. Un modelo pedagógico supone la transformación de la práctica de aula, supone la transformación de la evaluación, supone la transformación de la participación del estudiante en la clase y supone también la transformación de la forma en que se planifica y se hace seguimiento y ejecución a las prácticas de aula. No es simplemente hacer una asociación conceptual, más que conceptual es de procedimientos, pero esos procedimientos requieren de un fundamento claramente establecido y que se valga de unos criterios claros fundamentados desde la teoría. Entonces los establecimientos educativos carecemos de esas claridades en ese sentido. Relación maestro-alumno, lo que les decía. Tradicional, autoritarismo, maestro-alumno. Hay un poder jerárquico total. Conductista, intermediario, ejecutivo de la programación, maestro-alumno. También el maestro, todo lo que hace el niño lo hace bajo la orientación o indicación del maestro. Romántico, maestro auxiliar, alumno maestro. Progresista, facilitador, estimulador del desarrollo, maestro alumno. Social es horizontal, maestro alumno. Miren, esto es muy importante. Como yo decía hoy en la mañana, las realidades educativas de nuestro país requieren otro rol del docente. Nosotros ya no estamos llamados a enseñar. Les decía por qué, porque el conocimiento está a un clic. Nosotros estamos llamados a suscitar los procesos de interacción en el que el estudiante puede desarrollar sus aprendizajes y sus competencias. Y para eso, ¿qué se requiere? Una relación horizontal y que sea bidireccional, donde el niño tenga un rol importante y el docente también tenga otro rol importante. ¿Qué tienen que hacer esos dos roles? Encontrarse. ¿Y quién es el que debe hacer que ese encuentro sea asertivo? El docente, porque el docente es el que tiene la formación pedagógica y didáctica para que eso se pueda llevar de esa manera. Cambiar eso no es tan fácil porque es un paradigma. Miren, la academia, las universidades están en deuda. Hoy lo venía hablando con Isaura en el camino a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, ¿cierto? Veníamos hablando, sí, no, es de verdad, veníamos hablando que incluso las universidades le hablan a uno de modelos flexibles, lo educan, del nuevo sentido de la educación, y llega al final del semestre y ¿qué le hacen? Un parcial con una nota sumativa y no tienen ningún otro factor en cuenta. Entonces, miren que eso es paradójico, no tiene sentido. Y nosotros como maestros tenemos que cambiar ese paradigma. Y ese paradigma hay que cambiarlo aquí. Y es una estructura mental que nosotros ya tenemos concebida, porque fue como aprendimos y fue como nos enseñaron. Y nosotros tenemos que salir de la zona de confort. La zona de confort es donde ya me siento bien y hago lo que yo ya conozco, lo que yo ya sé y lo hago de manera práctica. Todas estas nuevas disposiciones hacen que nosotros salgamos de la zona de confort. Tengo que desaprender para volver a aprender. Y eso significa un proceso que al principio es de cierta manera traumático o que me genera mayor trabajo o dificultades. Pero entonces, como establecimientos educativos, estamos llamados a eso. Proceso evaluativo, miren, este sí que es bien importante y se los decía hoy en la mañana, en la primera actividad que nos orientó Isaura, donde todos contestaron con mucha propiedad qué era el PIC, qué era el plan de aula,
¿Qué más le preguntamos? La revisión de los planes. Lo contestaron con mucha propiedad, pero donde yo los vi que tuvieron mayor dificultad o un silencio o tuvieron que, permítaseme la palabra, masticar más la pregunta, fue cuando les hablamos de evaluación formativa. Y cualquier modelo pedagógico que se enmarque del constructivismo hacia acá requiere una evolución en la concepción de evaluación. Y ese cambio de concepción de la evaluación no es solo de forma, sino que es de fondo. Y en ese mismo orden de ideas, la idea que acabé de citar, ni siquiera la academia, la universidad que la predica ha podido asimilarla de manera real. Nos predican durante los 5 meses del semestre una cosa y en el mes 6 vuelven otra vez acá atrás. ¿Y cuál es, no leerlo directamente, en la tradicional, qué es la evaluación? Un resultado, bueno, malo o regular, ya. En el conductista también es sumativa, tiene algunos esbozos de lo formativo. En lo romántico dice que no hay evaluación y no hay calificación, pero es que no haya evaluaciones escritas no quiere decir que no haya evaluación, y que no haya notas no quiere decir que no haya evaluación. Y miren que si ustedes, yo les digo, la primera cosa que se les viene a la mente cuando hablamos de evaluación, si es un estudiante de bachillerato o un niño, lo primero que piensa es una hoja con unas preguntas, sentado en filas, silencio y responda y nota. Y como docentes también aún sentimos, te van a evaluar. Uy, ¿cómo así que me van a evaluar? De una sentimos cierto temor a la evaluación, y la evaluación no debe generar eso, porque la evaluación no debe ser solo sumativa, sino que debe ser formativa y cualitativa. Y lo que les decía, ¿la evaluación para quién es? ¿Para el estudiante o para el docente? Es que es un proceso amplio. Y para que ese proceso, ¿y sabe qué es lo que lo hace más difícil? Que para que el proceso de evaluación formativa se dé, tiene que cambiar lo que se está evaluando, los procesos de clases académicos, pedagógicos. Si no se cambian, estamos esforzando a que un modelo de evaluación formativo encaje en un modelo que no está diseñado para la evaluación formativa, sino para la sumativa. Esa es la principal preocupación. Y los modelos sociales que ven la evaluación, que la hacen grupal en relación con parámetros, con teoría, praxis y confrontación grupal. Entonces aquí la evaluación generalmente se hace entre pares, entre grupos, y hay algo que acogió el Ministerio de Educación a través del decreto 1290, que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Nosotros le preguntamos muy comúnmente a los docentes que si está implementando la evaluación formativa, y contestan que sí, porque están haciendo autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Que usted haga esas 3 evaluaciones o esos tipos de evaluación no garantiza que usted está haciendo evaluación formativa, porque usted puede hacer autoevaluación y que sea cuantitativa, o coevaluación y que sea cuantitativa.